agradecer a la licenciada ex parlamentaria de México, Yaydol Polensky, presidenta del Movimiento de Renovación Nacional de Morena. México es país observador del Parlamento Centroamericano. Un gran honor contar con este gran país, esta gran nación que se enrumba por caminos diferentes. Queremos llamar, por favor, e integrar a la mesa, porque es un gran honor tenerlo aquí, al ingeniero Hugo Martínez, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Por favor, muchas gracias, un gran honor tener a esta distinguida político salvadoreño en nuestra mesa presidencial. Muchas gracias. Bueno, y vamos a recibir ahora al distinguido doctor Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Renovación Nacional, Morena. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes porque aún se mantengan en sus sillas y estén presentes. Yo voy a tratar de ser un poco más sintético porque lo que quisiera hacer es ofrecerles algunos elementos para reflexionar en torno a lo que implica la novedad de Morena en el panorama político latinoamericano. La pregunta es pertinente si partimos, por ejemplo, de la punta del proceso, es decir, si partimos de los logros de Morena en la última elección en México. Miren ustedes de qué se trata. Se trata de que una organización formada apenas 4 años antes fue capaz de destruir prácticamente el régimen político más autoritario, más sólido y más difícil de combatir de toda América Latina, además del más viejo de América Latina. Y lo hizo de la manera más demoledora que pueda imaginarse. Se trata de que prácticamente todo lo que estaba en juego fue ganado por Morena de manera abrumadora. Estamos hablando de que de 32 estados, como sabemos, México es un régimen federal con estados independientes, soberanos, de 32 estados que componen la federación, los Estados Unidos mexicanos, que es su nombre oficial, de 32, Morena ganó 31 estados. Es decir, solo un estado fue ganado por la oposición, no por el PRI, sino por el PAN, que es la zona del Bajío de México, el estado de Guanajuato, una zona históricamente conservadora desde el siglo XIX en México. Un solo estado. De prácticamente los municipios, Morena ganó prácticamente todos los municipios. Las gobernaturas de los estados puestas en juego, en este caso, que fueron 9, de ellas 5 ya fueron ganados por Morena y hay un estado más en disputa, de tal manera que ganó más de la mitad de las gobernaturas de los estados. La Ciudad de México, uno de los grandes trofeos de esta elección, puesto que la Ciudad de México por sí sola equivale al tamaño de muchos países, incluso del continente. Estamos hablando de casi un país dentro del país. Fue ganado por Morena arrasando en las elecciones. Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, ganó la mayoría en la Cámara de Senadores. Es decir, prácticamente arrasó con el sistema. El PRI, que era el partido ganador en todas las elecciones, el invencible, el irrefrenable, el que parecía eterno, en la Cámara de Diputados ya no tiene el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino el 5º lugar. En la Cámara de Senadores apenas tiene existencia y en ambas cámaras Morena tiene la mayoría. Les voy a dar un último dato de los últimos días. Andrés Manuel ganó con el 53 punto y pico de los votos
en la elección. Y en una encuesta que se hizo hace una semana por la encuestadora Mitofsky, una encuestadora muy prestigiada, subió en aprobación al 64%. Y en una hecha apenas hace 2 días, Parametría, otra empresa muy prestigiada, Andrés Manuel ya alcanza la aprobación del 74% de la población. Esto quiere decir que antes de tomar posesión es probable que Andrés Manuel tenga el récord de ser el presidente que tiene cerca del 80% o más de la aprobación. Lo que hay que explicar es esto. Esto es lo que hay que explicar. Esto es lo que hay que entender. ¿De dónde salió esto? Hay una explicación que están utilizando los medios de información internacionales y también los medios mexicanos, porque es lo único que da racionalidad y tranquilidad espiritual en términos del acontecimiento que ocurrió. Es decir, ¿cómo explicarse esto? La idea es explicarlo a partir de un fenómeno que se acerca mucho a lo natural, es decir, aquello que es de inmediato y pasajero y que podría explicar incluso un retorno a la situación anterior. Me refiero al intento de explicar lo que pasó a partir de la hipótesis del hartazgo. Es decir, lo que ocurrió, dicen, es que por casualidad, por buena suerte, Morena y Andrés Manuel se postulan en un momento en que el pueblo mexicano está harto del sistema, está muy enojado con el sistema y por tanto vota por la oposición. Es una especie de castigo al PRI, al PAN y a los demás partidos del sistema, y eso explica la situación. A mí me parece que es una explicación absolutamente falsa y que además no explica lo principal, y que trata de plantear la hipótesis de que así como ocurrió este fenómeno, pasado mañana o un mes o un año puede desaparecer. Pero no explica cómo se llegó allí. Sobre todo oculta lo fundamental, la organización llamada Morena, sin la cual no es posible explicar lo que pasó. Por tanto, hay que rechazar la idea del hartazgo, incluso aceptando que existió algo que podemos llamar hartazgo. Ese hartazgo no fue un fenómeno que estaba allí y que simplemente operó sobre el proceso electoral. Fue un fenómeno que quizás estuvo allí, probablemente sí estuvo allí, pero que fue construido políticamente. Es decir, el hartazgo fue construido por un movimiento llamado Movimiento López Obradorista y posteriormente llamado Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que hizo de esa inconformidad, de ese estado de malestar social, un estado de convicción política, un estado de interés en participar y establecer las condiciones de una transformación profunda de la sociedad mexicana. Es decir, no es un fenómeno que influye en el resultado, sino que la construcción de ese fenómeno es parte del resultado. Segundo, porque si no se parte de esta idea, queda en la tiniebla lo que Morena es. De lo que se trata es de haber construido el partido más grande de América Latina y probablemente uno de los más grandes del mundo, en menos de 10 años. Estamos hablando, ya lo dijo nuestra presidenta Jacob Polensky, de una organización que tiene 3 millones de afiliados, pero tiene 3 millones de afiliados porque hemos decidido que no nos conviene abrir las llaves de las afiliaciones. Si abriéramos la llave de las afiliaciones podríamos tener más de 10 millones de afiliados, quizás más, mucho más, ¿no? No lo hacemos por las razones que ya se indicaron aquí, ¿no? Porque corremos el peligro de ser copados justamente por nuestros adversarios, ¿no? Ahora desde dentro. Pero porque tiene una serie de fortalezas que esperemos que duren y que nos sirvan de pauta también a escala regional. Aquí ya se ha hablado
del papel de los partidos políticos en la época contemporánea. Quisiera decir algo muy breve sobre esto. Alain Badiou, que es probablemente el filósofo político más interesante de los últimos tiempos, planteó la hipótesis de cómo había que entender el desarrollo de los partidos, de la acción política como actividad central humana en los últimos siglos. Y él plantea que en el siglo XIX tuvimos el siglo de las revoluciones. Basta que uno estudie un poco el siglo XIX y piense en el 1830, 1848, los años 70, etcétera, hasta culminar la Revolución Rusa como una continuidad de un siglo que fue marcado por estos procesos revolucionarios, estos grandes momentos, grandes conmociones que transformaron la faz de Europa y luego del mundo. Dice Alain Badiou que, sin embargo, el siglo XX fue el siglo de los Estados-naciones y de los partidos políticos. También basta echar un vistazo para darse cuenta que ese invento que llamamos Estado-nación del siglo XIX, decimonónico, alcanzó su culminación en el XX y casi llegamos a los 2 centenares de estados en el siglo XX. Pero sobre todo la presencia acompañando la formación de estos grandes estados o pequeños estados de lo que conocemos como partidos políticos contemporáneos. En el siglo XXI, dice Badiou, sin embargo, los partidos entrarán en crisis con tendencia a su rápida desaparición. Y predominará en el siglo XXI, sostiene este autor, los movimientos sociales. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Recuerdo con la última experiencia latinoamericana y mexicana, que esta tesis, si bien es correcta para el siglo XIX y probablemente para el XX, no lo es para el siglo XXI. Que probablemente la hipótesis de la crisis de los partidos políticos, tal y como lo conocemos, es correcta y se realizará en la extinción de los partidos como los conocemos hasta el día de hoy. Pero que no es cierto que desaparecerá el fenómeno de los partidos para ser sustituido in toto por los movimientos sociales. Que lo que surgirá será, como característico del siglo XXI, un híbrido. El híbrido que estamos llamando en México y que queremos sea la caracterización de Morena, el híbrido movimientos-partidos o partidos-movimientos. De hecho, Morena se define como un partido-movimiento. Incluso eso tuvimos que decidirlo en elección. Hubo un momento en que un grupo planteaba que necesitábamos convertirnos en partido, entre otras cosas, para poder contender en los procesos electorales. Pero hubo una gran resistencia interna planteando que si nos convertíamos en partidos políticos estábamos condenados al fracaso. Lo que yo creo que sigue siendo una tesis válida. Fuimos a elección porque decidimos las cosas democráticamente. Y de manera abrumadora, 85% ganó la opción de que Morena se convirtiera en partido político. Lo que quiere decir convertirse en partido político en este caso, en realidad es algo muy distinto. No quiere decir convertirse en partido político, quiere decir convertirse en organización política con registro como partido político, que es una cosa muy distinta. Es decir, es adquirir el estatus jurídico-político de partido en el marco de un Estado-nación determinado, en este caso el mexicano. Lo que constituimos en realidad fue un partido o movimiento. ¿Qué quiere decir esto en la época contemporánea? El que no hay posibilidad de hacer política exitosa, y exitosa quiere decir no que ganen elecciones, o no solo que ganen elecciones, sino que sean organizaciones políticas capaces de construir el cambio que necesita la sociedad en la época contemporánea. Y que para lograr eso se necesita conjuntar los elementos virtuosos de los movimientos sociales junto con los elementos virtuosos que puedan tener los partidos políticos, yo creo que sí los tienen, y al mismo tiempo desechar los elementos viciosos o las carencias de los movimientos sociales y, por supuesto, ahora sí con carácter neto, la cantidad de vicios
brutales que caracterizan a los partidos políticos contemporáneos. Es decir, crear una organización nueva que conjunte lo mejor de ambos fenómenos. Y eso es absolutamente vital, porque solo de esa manera un partido puede estar construyendo las condiciones de posibilidad para el cambio social en favor de las grandes mayorías de un país, porque solo los movimientos sociales son capaces de captar las necesidades más íntimas y más profundas de las mayorías de un país. Y son al mismo tiempo los movimientos sociales los que dan una base ética novedosa y profunda a los partidos que entonces le pueden permitir realizar sus tareas históricas. Por eso es que yo creo que Morena es un partido de movimiento y en ese sentido lo es. Lo que significa que debe tener varias características. En la época contemporánea, desde luego, en primer lugar, el que sea un partido con un programa, un proyecto de país antineoliberal. Lo sentimos mucho. Sabemos que hay una gran corriente que se enraizó en las últimas décadas en nuestros países de carácter neoliberal, pero lo que hacemos es simplemente someternos a las reglas de la comprobación empírica. El neoliberalismo hizo una serie de propuestas que ha tratado de cumplir y lo ha hecho bastante bien, propuestas en favor de las minorías nacionales. Al mismo tiempo hizo una serie de promesas de mejorar las condiciones de las mayorías y ninguna de esas promesas la ha cumplido. Vea usted cualquier país de América Latina, pero hablemos de México. México es uno de los países más desiguales del mundo. La desigualdad no solamente se mantiene cuando inició el neoliberalismo hace aproximadamente 35 años, sino que se ha ido acrecentando, profundizando, convirtiendo a la sociedad mexicana en un país cada vez más monstruoso por lo que hace a las diferencias entre grupos sociales. Más del 50% de la población del país es pobre, y ya no hablemos de la pobreza extrema. Eso significa la brutal suma de cerca de 60 millones de personas pobres. Mientras la desigualdad aumenta, igual la pobreza aumenta. Pero no solamente no se ha conseguido cumplir con esta promesa en este campo, sino que además en todos los demás terrenos el neoliberalismo es una verdadera catástrofe para nuestras sociedades. Es decir, en términos sociales, en términos éticos, en términos culturales. Ninguno de los servicios fundamentales que debe garantizar un Estado moderno, incluso posmoderno, ha sido garantizado por el neoliberalismo, es decir, educación, salud, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de cada uno de estos servicios básicos, estamos hablando de servicios de la cuna a la tumba. Es decir, lo que estamos planteando es que los estados neoliberales son estados Caín, es decir, estados que no se preocupan por el bienestar, por el destino de los otros, que no están construidos para eso. De hecho, a esos estados se les dice que para ser estados adecuados deben desentenderse de las grandes necesidades de sus pueblos, que los estados deben ser cada vez más alejados de esas necesidades, no comprometidos con esas necesidades, que no deben ser prácticamente rectores de nada. Con lo que tenemos que cuando el Estado mexicano era un Estado comprometido, me refiero al Estado posterior a la Revolución Mexicana, comprometido con los intereses de la gran mayoría, en consecuencia se hablaba de rectoría del Estado en la economía y en otros campos. El Estado en México creció a tasas que hoy serían consideradas tasas chinas, de 6-7% de crecimiento anual. Y hoy, desde que se instauró el neoliberalismo en México, hemos crecido a una mediocre tasa del 2%, de tal manera que estamos estancados. Entonces tenemos la situación
tres situaciones en América Latina: aquellos países que no crecen y aumentan la desigualdad, los países que, como México, que ni crecen ni abaten la desigualdad, es decir, ni crecen ni redistribuyen. Y solo unos pocos estados en América Latina, el más destacado a mi juicio, no solo por esta razón, sino por muchas otras, es el caso de Bolivia, que hace algo que los organismos mundiales neoliberales dicen que es imposible de hacer y nos recomiendan no hacer. Lo que dicen es: no, usted no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, usted escoja. Es decir, usted, si quiere crecer, crezca, pero no redistribuya. O redistribuye o crece. Y la redistribución aplácela para después, para que vaya trasminando, la teoría del goteo, ¿no? El único país que en América Latina crece y redistribuye al mismo tiempo es Bolivia. Es una maravilla. Reconocido no por mí, reconocido por los organismos internacionales. Otra vez va a tener una tasa de crecimiento extraordinaria y sigue redistribuyendo, es decir, creando condiciones de justicia social. Pongo este ejemplo porque es un caso que ilustra que sí es perfectamente posible lograr ambas cosas al mismo tiempo: crecer y crear condiciones de justicia social. Un partido, movimiento, tiene que recoger estas pulsaciones de la sociedad. Debe crear una organización poderosa enraizada en la organización popular. En México construimos a Morena a partir de un trabajo casa por casa. Lo dijimos en alguna ocasión en broma, después se convirtió en realidad. Debemos de una manera provisional adscribirnos a los testigos de Jehová. Y ese resultó realmente el método más eficaz y más exitoso, casa por casa, y entregando nuestro periódico Regeneración, ¿no? Regeneración, como aquí se indicó, era el periódico de los Flores Magón, que fueron héroes de la Revolución Mexicana. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, y con esto voy acercándome ya al final, porque un partido movimiento tiene que estar fundado en la piedra angular de una concepción ético-política de nuevo tipo. Y esta concepción ética-política incluye elementos fundamentales que implican principios y rechazo de una concepción pragmática. Si ustedes observan a los partidos políticos contemporáneos, no solo en América Latina, pero fundamentalmente en América Latina, para este caso nos interesa constatar que el comportamiento político se funda en concepciones absolutamente pragmáticas. Cuando estábamos hablando ahora de pragmatismo, estamos hablando de una concepción teórico-filosófica, política, que no significa no ser prácticos. Por supuesto que ser prácticos es muy recomendable, ¿no? Pero ser pragmático no es ser práctico. De lo que estamos hablando es de una concepción de la vida, una concepción del hacer político, que cree que puede hacer dos cosas, que sintetizó muy bien a mitad del siglo pasado Horkheimer cuando escribió sobre el pragmatismo. Él decía, dos cosas caracterizan a los pragmáticos. En primer lugar, el intento de separar la actividad política en cada momento de los procesos históricos, separar historia de realidad contemporánea en cada caso. Yo creo que ese es el gran error que han cometido los partidos políticos en los últimos tiempos y en algunos casos exitosos. Si uno examina el fenómeno, encontrará que tiene que ver con el hecho de que han sabido enraizarse en los procesos históricos. Es decir, no hay manera de tener éxito político si no devela uno sus fuentes históricas de inspiración. Por eso Morena es un partido que constantemente está haciendo referencia a la historia mexicana y a sus personajes epónimos, particularmente
desde la independencia, Juárez, Hidalgo, Morelos son nuestros referentes. Juárez, como el prócer que recupera la independencia nacional, los héroes de la Revolución Mexicana, Zapata, Villa, Madero como el apóstol fundamental de la democracia, que son todos referentes fundamentales para nosotros. Nos inspiramos en nuestros próceres, en nuestros grandes personajes que han construido los grandes momentos de la historia nacional mexicana. Hago un paréntesis, por cierto, esto es lo que hace tan ridículo y absurdo, las campañas que se hicieron para tratar de vincular a Morena y Andrés Manuel con el proceso de algunos países de América Latina, particularmente de Venezuela. Lo que se difundía era la idea de que México, y Morena en particular, y algunos de los dirigentes, intentábamos convertir a México en algo así como Venezuela, queriendo llevar el modelo de Venezuela a México. Es una cosa absurda. Yo fui personalmente víctima de esta campaña. Es absurdo porque nosotros jamás hemos pensado en otra fuente de inspiración que no sea mexicana y netamente mexicana. Nos daría verdaderamente grima pensar en un modelo que va uno a tomar de un país para aplicarlo en otro. No solo porque es incorrecto, sino por una razón más sencilla. Es imposible. Nadie ha podido hacer eso porque no se puede hacer eso, ¿no? Entonces, la referencia histórica, la dimensión histórica, es un elemento fundamental. El segundo elemento, más grave aún, es el de la confusión de medios y fines. Los pragmáticos piensan que cualquier medio es un medio adecuado para conseguir cualquier fin. Y en realidad lo que demuestra la historia, y sobre todo los éxitos políticos, es que las cosas marchan bien cuando los medios se adaptan a los fines. Que ningún fin, justifica los medios, sino que el fin determina o debe determinar los medios adecuados para esos fines. El hecho de que se actúe de manera pragmática ha sido la razón de los fracasos que hemos tenido en los últimos tiempos. Esto determina una serie de prácticas políticas que son novedad en Morena. Voy a hacer referencia para concluir ya, para no extenderme, a un elemento fundamental, que es el de la insaculación en Morena. Insaculación. Hay una pequeña confusión que se ha exacerbado últimamente en la izquierda latinoamericana de suponer que las ideas de mérito son particulares de las tendencias progresistas y particularmente de algunas tendencias de izquierda. Yo creo que eso es absolutamente equivocado. La izquierda debe ser antimeritocrática. La meritocracia es absolutamente conservadora. La izquierda, por tanto, no debemos ser meritocrática. Eso hay que discutirlo porque es largo y complejo, pero nosotros lo tenemos muy claro en términos de lo que nos proponemos. Nos proponemos crear un sistema que abra lo más posible las oportunidades de participación política de la población. Y en ese sentido, queremos que puedan participar, siendo, por ejemplo, teniendo la oportunidad de ser senadores o diputados o gobernadores, no solo las clases medias formadas, que tienen el mérito de tener formación de cualquier tipo, sino que las amas de casa, los obreros, los campesinos, los indígenas, puedan ser diputados, puedan ser senadores, y que esa es la única condición bajo la que construiremos una nueva forma de hacer política. Y como en todos los casos, intentamos predicar con el ejemplo, y así lo hemos hecho. Ahí es donde entra la insaculación, es decir, si ustedes quieren llamarlo en términos simples, la rifa, la tómbola.
para un sector de nuestros candidatos, particularmente los que llaman en el sistema político electoral mexicano plurinominales, actuamos por insaculación. Sorteo, que da iguales oportunidades a un doctor en sociología que a un campesino que incluso cultiva la tierra. Entonces, usamos un proceso doble. El primer proceso es el de que en cada asamblea los asambleístas no escogen un candidato para ser senador o lo que sea, o diputado, sino escogen 10. Y otra vez, equidad de género. En Morena se aplican todos los principios. Si tenemos un principio, lo aplicamos. Si no, ¿para qué sirven? Sino para aplicarlos. Entonces, se escogen 10, 5 hombres, 5 mujeres. Esos escogidos en las asambleas, es decir, la asamblea decidió ya que esos son los 10 mejores desde su punto de vista. Una vez escogidos, entran a la tómbola, entran al proceso de insaculación y se sacan desde allí los que van a ser nuestros candidatos a los puestos de responsabilidad electoral. De tal manera que esto ha permitido que en Morena existan, desde luego, muchos doctores prestigiados, pero también que existan amas de casa que son diputados y sobre todo jóvenes. Nosotros tenemos los diputados más jóvenes del país y los senadores más jóvenes del país, porque hemos aplicado también el sistema de insaculación. Alguna gente dice que eso es una cosa extraña y que no tiene nada que ver con la democracia. Solo que da la casualidad que a la sociedad que le atribuimos la virtud de haber inventado la democracia, los griegos iniciaron su proceso democrático no con elecciones, sino con insaculaciones. Así que la esencia de la democracia, contrario a lo que se cree, no es la elección. La esencia de la democracia es la insaculación. Tan es así que los griegos inventaron un aparato para la insaculación en sus procesos de elección democrática. Es decir, lo que hemos hecho entonces en Morena es tomar este antecedente primario que viene desde los griegos y combinarlo con la elección directa. Primero elección de 10 y luego se aplica la insaculación. De otra manera, no hay posibilidad de establecer terreno parejo para la elección democrática. Y esto yo creo que es una de las fórmulas que ha tenido más éxito en el funcionamiento de Morena. Concluyo con el tema tan mencionado aquí de la ética. El último elemento que yo pondría como definitorio de Morena es el intento de aplicar a rajatablas los principios ético-políticos que están contenidos en nuestros documentos básicos, particularmente en los principios y en el estatuto. Para eso se creó esta organización interna, el órgano jurisdiccional de Morena, que vigila día y noche que no haya violaciones a los principios básicos de Morena, es decir, que se sigan los criterios éticos, y eso sí lo hacemos a rajatabla. Cuando nosotros nos preguntan si el propósito es evitar que haya muchas violaciones, nuestra respuesta es que no, que ese no es nuestro propósito, que nuestro propósito es lograr que no haya ni una sola violación al estatuto que no reciba castigo. No se trata de que haya pocos impunes, es que no haya ni uno puede haber. Si hubiera alguien que violara el estatuto y los principios éticos de Morena y no fuera juzgado y no recibiera una sanción, nosotros consideraríamos que eso sería un fracaso del partido. Segundo, esto se aplica de manera sistemática todos los días. Por ejemplo, este año, en lo que va a esta altura del año, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya lleva más de 860 casos. 860 procesos. Cada uno de ellos
abarca todos los momentos de lo que llaman los juristas el debido proceso. Son citados, se les da la oportunidad de responder, nosotros definimos el día y hora de las audiencias, hay audiencias, y luego se pasa al estado de resolución. Y hay una resolución que define si se incurre en sanción o no. Tercero, eso se aplica en todos los niveles, no solo para los militantes de a pie, también para los altos dirigentes o nuestros representantes en las cámaras. De hecho, el año pasado nosotros expulsamos a 17 legisladores del partido, sobre todo cuando incurren en violaciones que tienen que ver con la equidad de género. No aceptamos en Morena ninguna manifestación homofóbica. Morena se funda en el principio de la pluralidad y la diversidad. Por tanto, no se permite ningún gesto, ni expresión, ni práctica que implique discriminación o implique rechazo del otro. Esto yo creo que ya queda suficientemente explicado y cierro diciendo en un minuto. Queremos que el proceso que ocurre en México tenga impacto en América Latina, al menos respecto a la política exterior de México. Nosotros creemos que los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos neoliberales han incurrido en un verdadero crimen en su política exterior, porque es violatorio de nuestra Constitución. La Constitución de México establece claramente en el artículo 89, fracción 10ª, que se funda en 3 principios que han estado violando los gobiernos mexicanos, sobre todo en relación con los países de América Latina. Esos principios son la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos y sobre todo la no injerencia y no intervención en los asuntos internos de otros países. Y nosotros hemos estado violando esos principios. De ahora en adelante, ya ha sido anunciado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se aplicará de manera estricta la Constitución de la República y no estará nuestro gobierno interviniendo en asuntos que no le competen y intentando conducir a países que son soberanos en una dirección contraria a sus propios intereses. Son los países, cada uno de ellos, los que tienen que determinar su destino. Así que deberemos contribuir desde México a que América Latina sea mucho más fuerte, más autodeterminada y sobre todo más integrada. Coincidimos, nos lo decía el presidente de República Dominicana en la reunión que estuvimos ayer. Ayer se manifestó en varias ocasiones en las intervenciones. Estamos en un grave peligro político en este momento por el sistemático esfuerzo realizado en los últimos tiempos para destruir los avances en términos de integración que se habían logrado en América Latina. Se están tomando pasos deliberados y con intención de debilitar a los países de América Latina en su autodeterminación y su independencia, intentando destruir los organismos integradores que se habían construido, tanto a escala latinoamericana como en las diversas regiones del continente, incluyendo Centroamérica, por cierto. De tal manera que tenemos que volver a impulsar los procesos de integración con todas nuestras fuerzas, porque en ello nos va la libertad, nos va la integración económica, el desarrollo cultural y sobre todo la prosperidad de nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, don Héctor Díaz Polanco, doctor, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Renovación Nacional Morena, con el tema Honestidad y Justicia para los Nuevos Tiempos en México. Y antes de proceder al almuerzo, vamos a disfrutar de la conferencia El futuro de los partidos progresistas en América Latina. El distinguido señor Hugo Martínez,
es secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Pero antes, permítame. Sí, vamos a pedirle al doctor Tirso Mejía Ricard, por favor, exdiputado de la República Dominicana, que nos acompañe en la mesa presidencial. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente al presidente del Parlamento Centroamericano y a todos ustedes por permitirme compartir con ustedes. Un saludo también al exdiputado que se nos está integrando a la mesa principal. Y bueno, los organizadores me plantearon la siguiente disyuntiva y me dijeron: mira, Hugo, tienes dos opciones. O hablas al final de la jornada de la mañana, que todo el mundo ya va a estar con hambre, o hablas al inicio de la jornada de la tarde, que todo el mundo va a estar con sueño después del almuerzo. Son bromas. Me quedé con la primera. Voy a hablar 10 minutos porque sé que ustedes tienen ya un rato de estar en la agenda y voy a tratar de ser lo más conciso posible en la exposición. En primer lugar, quiero iniciar con esa frase de Heráclito que dice que no hay nada permanente excepto el cambio. Y evidentemente frente a esa situación estamos los partidos políticos. Y aunque se me ha planteado hablar de los partidos progresistas, creo que es un asunto aplicable a todos los partidos en general. Y es un asunto que, si ustedes lo quieren relacionar con la teoría evolucionista y los procesos de selección natural, pues pueden hacerlo perfectamente. Porque de eso se trata precisamente. Si no hay capacidad de adaptación a los nuevos entornos, a la nueva situación, pues lo más seguro es que los partidos políticos, como tal o como han sido en algún momento, pueden ir desapareciendo. Yo les traía aquí el ejemplo, hablando de evolución, del pingüino emperador. El pingüino emperador ha tenido diferentes adaptaciones en su plumaje, en su fisiología, para soportar esos cambios extremos de temperatura. Pero para no ir tan lejos, hay el perico verde, que pone sus huevos en los escabrosos cráteres del volcán Masaya en Nicaragua, y no los pone ahí porque le gusta el riesgo, sino que los pone ahí porque es la mejor forma de proteger los huevos para la evolución y para la preservación de la especie. Pero ni el pingüino emperador ni el perico verde en el volcán Masaya dejan de ser la esencia que son, a pesar de esos patrones adaptativos de su evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que los partidos políticos tienen ese doble desafío. En primer lugar, no dejar su esencia, que podríamos resumirla en sus principios y valores, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de adaptación a los nuevos entornos, a los nuevos momentos que se viven en el mundo. Y eso para mí es lo fundamental. Me gusta poner el ejemplo del árbol del bambú, que tiene un tallo muy firme y que difícilmente se quiebra. Pero también su follaje es capaz de ser flexible frente a las diferentes tempestades. Entonces, mi punto principal es que los partidos políticos deben de tener esa capacidad de mantenerse firmes a sus principios, a sus objetivos, a sus valores, pero al mismo tiempo siendo capaces de adaptarse a los nuevos entornos, a la nueva situación global que se está viviendo. Y cuando comento esto, recuerdo un encuentro de mis tiempos de canciller con el ex ministro de Exteriores de España, García Margallo, que me contaba una anécdota, ¿no? Que había gente que decía, llegaba como muy digna a las reuniones y decía: mira, estos son mis principios. Pero cuando nadie les hacía caso decían: pero si no te gustan,
aquí tengo otros. Y eso es precisamente lo que no tiene que hacer un partido político. Y yo siempre digo que para hacer política de derecha, pues están los partidos de derecha. Y para hacer política de izquierda están los partidos de izquierda. Cuando se hacen esos giros bruscos en materia de principios y objetivos, realmente se desdibuja la identidad de un partido político. Pero eso no quiere decir que ese partido no tenga capacidad de adaptación a las nuevas situaciones que estamos viviendo. ¿Y cuáles esas nuevas situaciones que estamos viviendo? Pues tenemos una democracia en América Latina y el Caribe que independientemente si estemos de acuerdo con los procesos, con cómo se hace el muestreo o con las tesis de Latinobarómetro, Latinobarómetro llama a la democracia en América Latina como una democracia diabética, dice Latinobarómetro en su informe de 2017. Y dice Latinobarómetro que la llama así porque hay un declive paulatino, pero no de shock siempre, de una serie de indicadores vitales de la democracia. Y dentro de ese declive paulatino, de esa serie de indicadores vitales de la democracia, está la robustez y la fortaleza de los sistemas políticos y dentro de los sistemas políticos de los partidos políticos. Y evidentemente que hay varias teorías, pero hay dos principales. Hay una que dice, rompamos con el sistema político, destruyamos el sistema político y construyamos sobre las cenizas un nuevo modelo político. Esas teorías se han puesto en práctica. Para no mencionar ningún ejemplo tropicalizado, les voy a mencionar el ejemplo de Egipto. En Egipto, los movimientos ciudadanos, las redes sociales, prácticamente derrocaron a Mubarak, el expresidente de Egipto. Pero, ¿qué pasó inmediatamente después? Mi percepción es que no supieron qué hacer y de inmediato llegaron los hermanos musulmanes al gobierno, una visión totalmente extremista del Islam. Entonces, es bien delicado arriesgarse a jugar con esa teoría de tumbar todo el sistema político y construir sobre las cenizas. Porque la medicina algunas veces resulta peor que la enfermedad. Y lo que sucede es que se da una proliferación de movimientos populistas, de movimientos extremistas que realmente no consolidan el sistema democrático de un país o de una sociedad determinada. Entonces, como comprenderán, evidentemente yo estoy por el tema del cambio, de la adaptación que los partidos políticos deben hacer a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Y no solo es una adaptación al tema de pasar de la comunicación tradicional a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Es una adaptación que va más allá y que el punto central yo lo resumiría de la siguiente manera. Queremos los partidos políticos progresistas o los partidos políticos en general ser partidos movimientos o ser partidos monumentos. Porque si queremos, podemos construir un monumento muy bonito a la historia del partido, etcétera, pero si el partido no se adapta a ser un partido movimiento vinculado a los intereses, a las necesidades y a las aspiraciones de la gente, seguramente el partido estará condenado a estar débil o a morir en el intento. Y entonces yo les comento rápidamente una experiencia que hemos tenido en un proceso interno de nuestro partido político. En ese proceso interno yo planteé lo que a mi juicio eran las 7 claves de la victoria. Y sigo creyendo en esas 7 claves de la victoria. Pero para mí la primera clave y la fundamental es la cercanía que un partido político debe de tener con la gente. Siempre he dicho, entre más cerca estemos de la gente, más cerca vamos a estar de la victoria y más cerca vamos a estar de un buen gobierno. Entre más lejos estemos de la gente, pues más lejos vamos a estar de la victoria. Y estar cerca de la gente en nuestros círculos
no significa que nos sentemos y digamos sesudamente, ya sabemos lo que está pensando la gente porque leímos tales o cuales encuestas. Recordemos que siendo políticos y funcionarios, un buen porcentaje de nuestro tiempo lo invertimos o lo gastamos, como lo quieran decir, en hablar con otros políticos y funcionarios, generalmente de nuestro mismo partido. Y en esos esquemas siempre está aquellas personas que nunca quieren dar la mala noticia, quizás se acuerdan de lo que pasaba en Roma con los mensajeros que llevaban una mala noticia, y entonces van creando como una burbuja en la cual se le va diciendo a uno que todo está bien, que la gente está respaldando, que la gente nos está siguiendo, que la gente está satisfecha con la gestión, etcétera, etcétera. Y eso es lo peor que puede ocurrir en un partido político y lo peor que puede ocurrir en un partido político progresista. Porque si no se está cuestionando, si no está claro de esa máxima que mencionaba al principio, que lo único permanente es el cambio, difícilmente ese partido político va a seguir siendo fuerte y va a seguir existiendo. Yo no quiero hablar en detalle de los otros 6 puntos de las claves de la victoria, pero lo que les quiero decir es que ese elemento de cercanía con la gente es un elemento fundamental y nosotros tendemos a confundir la cercanía con la gente con lo que nosotros creemos que la gente y que la población está pensando. Quiero decir algo más también respecto a cómo es nuestro espacio de participación de la gente en las nuevas formas de comunicación o las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Usualmente nos conformamos a veces con contratar una empresa que lleve las cuentas, que lleve bots, que lleve trolls, les dicen en El Salvador, y realmente esa gente en la práctica no existe. Y volvemos a lo mismo. Si no son gentes reales, si no hay un crecimiento orgánico en las redes sociales, pues nosotros podemos ser el fenómeno de moda, pero no tenemos el respaldo concreto de la población en el territorio. Entonces mi punto es que el desafío fundamental sigue siendo cómo cada partido político se comunica, cómo cada partido político interactúa con la gente y cómo cada partido político desde esa comunicación, desde esa interacción, le ofrece soluciones a la población. La población no está en este momento en las encuestas hablando de las antípodas ideológicas. La población está hablando más de cuáles son las soluciones que le ofrece cada una de las alternativas políticas que hay en nuestros países. Yo les quiero hacer un llamado a todos y a todas, porque aquí está la esencia de la participación en los partidos políticos, que hagamos un esfuerzo por fortalecer el sistema político en nuestros países y en nuestra región, porque el riesgo de que el sistema político se caiga, de que el sistema político se derrumbe, es demasiado grande en comparación con los potenciales beneficios que podamos tener. Pero para eso, para fortalecer el sistema político, cada uno de nosotros tiene que cambiar, cada uno de nosotros tiene que buscar la adaptación de su partido a las nuevas circunstancias, sin que eso signifique renunciar a los principios y objetivos originales de cada uno de los partidos. Y lo digo con respeto, siendo un hombre de izquierda, pues es lo mismo para los partidos de derecha, que en esa turbulencia, en esos momentos en los cuales no se logra encontrar el camino, a veces se hacen esos giros bruscos y lo que hace esta situación es minar aún más la confianza en los partidos políticos y en el sistema político. Yo les digo, en ese proceso electoral interno, afortunadamente logramos que el nivel de participación de la militancia en ese proceso electoral interno, que había venido siendo en los últimos años de un 53, de un 54%, sobrepasara el 70% de la participación de la militancia en el proceso electoral interno. Y el apoyo a mi persona fue
fue de más del 72% de la militancia de mi partido. Pero yo estoy consciente que encarno ese sentimiento, no solo de descontento, ese sentimiento de rebeldía, ese sentimiento de reclamo de la gente que requiere una mayor atención. Y ese sentimiento de los sectores históricos de mi partido también, que recuerdan que siempre es necesario fortalecer ese vínculo histórico del partido con postulados esenciales que siempre tuvimos, como la justicia, la solidaridad, la lucha por la democracia, etc. Entonces estoy frente a un gran desafío. Creo que si estuviera aquí en el Parlamento centroamericano, como era cuando secretario general, o como era en los tiempos que asumía la Cancillería, pues estaría conversando de otra manera con ustedes. Pero ahora estoy tratando de llevar a la práctica esos postulados que planteé en el proceso electoral interno en los que creo. Los partidos políticos o se adaptan o se mueren, pero eso no significa que tengan que renunciar a sus postulados esenciales, a su base histórica de principios y objetivos. Así que hay que hacer una acertada combinación de la firmeza de ese tallo del bambú que está alrededor de los principios y objetivos de cada partido, con la flexibilidad del follaje que significa cambiar los métodos y estilos de trabajo, los métodos y estilos de lucha, modernizarse, revitalizarse sin perder la esencia que tiene cada uno de los partidos políticos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.